de la gracia. Nos acercamos a tu trono, Señor Jesucristo, sabiendo que tú tienes para nosotros la porción que el día de hoy vas a depositar y vas a poner para que cada uno de nosotros podamos saber, podamos entender, podamos además glorificar tu nombre. Me paro aquí siendo nada, no teniendo nada, no pudiendo nada, porque solo soy un barro, Señor, en el cual tú puedes usarme como un instrumento en tus manos. Aquí hay un pueblo que tú compraste en la cruz del Calvario. Aquí hay un pueblo, Señor Jesucristo, que ciertamente tú eres quien murió por ellos en la cruz del Calvario. Tenemos hambre, tenemos necesidad de una porción de tu palabra, de una semilla que caiga en nuestros corazones. Habla a nuestros hermanos que están aquí, a tus hijos que se conectan a través de estos medios, sabiendo que todo viene de tu mano, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, acabamos de terminar de estudiar al profeta Zacarías. Y ciertamente el profeta Zacarías nos lleva a ver de aquellos individuos que regresaron cuando estuvieron cautivos allá en Babilonia. Pero también nosotros encontramos hermosamente dentro de eso que está en la Biblia, encontramos un libro hermoso que es el libro de Esther. Mientras los judíos regresan después de 70 años de cautividad, nosotros encontramos a un pueblo judío que se queda, a un pueblo, a un remanente, en los cuales nosotros encontramos a una mujer llamada Esther. Recordando que esta mujer Esther, por la época en que se encontró en la guerra, encontramos que ella perdió a sus padres. Ella era huérfana y fue adoptada por su primo Mardoqueo, encontrándonos aquellos que hemos podido vivir situaciones en las cuales papá o mamá no está, o viviendo vidas difíciles, obviamente encontrarnos con que nuestra vida recibe golpes, recibe impactos, recibe cosas, y traza a veces el curso de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y sentimientos, en todos los aspectos, aún en el lado económico, de gente aún teniendo todo, puede pasar y suceden todo tipo de cosas. Si recordamos por un momento, bueno, la historia, esta historia nos lleva a que hubo el ataque de un enemigo, hubo el ataque diabólico de un personaje que de alguna manera nosotros lo identificamos como Agai, y este Agai es un agageo que tiene que ver con aquella nación que era de los amalecitas, que era de Amalek. Así que vamos a ver si Dios nos permite de alguna manera entrar al libro de Esther, o porque puedo entender que en su momento lo di, pero Dios siempre nos puede proporcionar grandes cosas de ello a través de su palabra. Pero realmente sí quiero ir hoy a algo que encontramos precisamente dentro de esta historia, precisamente la reina Esther con Amalek, la carne. Y nosotros podemos saber, vamos a ver, ¿alguien sabe de dónde procede Amalek, hermanos? ¿Alguien sabe de dónde es el origen de Amalek? ¿Quiénes son sus parientes en el libro de Génesis? ¿Alguien puede recordarlo? Sé que Edom, muchas gracias, hermano, exactamente. Sé que leemos la Biblia, pero cuando pasamos nombres, hay personajes que se nos pasan. Vamos por un momento a Génesis 36, versículo 12, recordando que les voy a hablar de Esther y de Amalek, pero necesitamos poner de alguna manera bases, cimientos para poder llegar al mensaje que quiero expresar en esta tarde. Vamos a Génesis 36 y vamos a leer el versículo 12, porque en estos versículos nosotros podemos encontrar y remontarnos sobre el origen de Amalek. Y como lo dijo el hermano, Amalek era de los descendientes de Esaú, recordando que Esaú tenía un hermano llamado Jacob, y Jacob era el hombre espiritual. Esaú es un tipo del enojo, un tipo de la carne,
Y obviamente todo lo que él creó, todo lo que él engendró, tiene que ver con ese lado de la carne. Génesis 36:12 dice así. Bueno, vamos a leer del 8 para tener contexto. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, enojo. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reguel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sepo, Gatán y Cenaz. Y Tibna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Estos nombres o todo esto que vemos, hay quienes, sé que somos amantes de la Biblia, pero cuando dicen la Biblia, leerla en un año, a lo mejor lo leemos todos estos nombres, pero gracias a Dios por la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada para cada uno de nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Recordar en un lado que Jacob no robó la bendición, como predican ciertamente algunos hombres, porque desde un inicio la bendición era para Jacob y solamente él peleó y luchó por aquello que le pertenecía. Una vez que usted se constituye hijo de Dios y nos constituimos en este reino, le quiero expresar que va a haber pelea, que va a haber guerra, que va a haber lucha, bendito su nombre. Y entonces Jacob, aquello que Dios dijo, sí, te voy a bendecir, pero hubo que pelear con ello. Peleó contra Edom, peleó contra Esaú, peleó contra su hermano, peleó contra la carne. Y cuando vemos esta separación, por un lado, sabemos que Esaú se queda con sus papás, se queda en ese lugar mientras Jacob va con su tío Labán a Mesopotamia y regresa rico y regresa con las 12 tribus, con 4 esposas, pero en ese tiempo y en ese punto se quedó Esaú, y cuando de alguna manera, porque él llegó y le dice a su papá, papá, dame la bendición, y Isaac le dice, ya no tengo bendición para ti. Se puede usted imaginar cuando hay 3, 4 hermanos y el papá tal vez, Jacob no que era el consentido, pero recibió la bendición. Pero en nosotros se sabe de repente que algún hijo recibe lo más y los demás a veces, no a veces, se enojan. Y hay algo que yo puedo hacer si estoy enojada con alguna de mis hermanas, porque tal vez mis padres les dieron todo a ellas, y yo envenenar a mi hija. Y mi hija ver a sus tíos y ver a sus primos con ese odio que yo le transmita. Y ese odio poder pasar después de generación en generación. Porque el libro de Amós dice que Saúl guardó enojo contra su hermano para siempre. O sea, a toda su descendencia le pasó el enojo, al grado que después de miles de años, cuando los israelitas van pasando por territorio de Esaú para ir a su tierra, para ir a su lugar que le pertenecía, le salieron al encuentro para atacarlos. Y entonces este hombre llamado, que encontramos en el versículo 12, Elifaz, que es hijo de Esaú, nos dice aquí que Amalek es producto no de su esposa, sino de una concubina. Podemos expresar que este hombre Elifaz tiene su esposa, pero va y se mete con una concubina, con otra mujer, encontrándonos que Amalek, por decirlo así, es un hijo bastardo. Y dice que él habitó en el Negué, en el sur, en esos rumbos, alejándose de alguna forma de sus hermanos, pero también llevándose el odio que su padre le había transmitido, y aparte aún más el odio o el desprecio que tenía de sus medios hermanos, diciéndole eres bastardo, eres alguien insignificante, alguien que no sirve. Y cuando vamos a ver a Agageo, a Amán,
cuando hay alguien que vivió todo tipo de desprecio, de odio, de rencores, pero que se le da tantito poder, es tal de repente su ego, su odio, porque vamos a encontrar que Agai quiere cometer un homicidio en contra de una nación, porque llega el poder y porque tiene el poder. La conducta de mucha gente que nosotros encontramos en la vida, obviamente es producto, cierto, de un pasado, es producto de algo que sucedió ayer, el por qué grita, el por qué ríe tanto, el por qué se comporta de mil maneras, sí tiene que ver con algo que pasó en su pasado. Pero bendito Cristo Jesús, que pudo y pudimos encontrarlos cada uno de nosotros de la manera en que nosotros hoy nos encontramos aquí, porque cada vida sé que puede pararse aquí y poder expresar todo lo que ha pasado, pasó en su vida, pero qué bueno que podemos saludarnos con una paz, con una sonrisa, con un amor, y que ciertamente si pasan cosas aquí en la iglesia y hay fricciones, es que es cierto, aún hay cosas que tal vez necesitamos entregar y poner en Dios, y que Dios perdone, nos ayude con nuestro pasado, con nuestra ansiedad, con nuestras angustias, porque solamente Dios puede hacerlo, y Él sí conoce y sabe lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, lo que ha pasado en tu vida. Porque el genocidio que quería cometer a este hombre Agageo era tremendo. Pero vamos a encontrarnos que todo lo que le acontece a Israel, dice Corintios 10:12, es un tipo, una sombra, una figura de lo que acontece a nuestra vida espiritual. Dios dejó las historias para saber que usted y yo íbamos a pasar por momentos así. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, porque Dios le da la liberación, porque Amalek se menciona aquí, y es en el libro de Éxodo que volvemos a encontrarnos con esta nación. Y nos encontramos que sale Israel, Dios les da la sangre, Dios les da la columna de nube y fuego, Dios los hace pasar a esa nación por el Mar Rojo. A los 50 días, Dios viene y les da su ley, porque en el monte Sinaí les habla de manera hermosa y tremenda. Y cuando van caminando, encontramos que esos millones de gentes que salieron, los que se quedaron hasta atrás, los más grandes y los más cansados, vino este pueblo a atacarlos por la retaguardia, vino a atacarlos por traición. Moisés les dijo: déjame pasar por tu territorio, no voy a tomar ni alimentos ni agua, solo quiero pasar. Pero Edom y estos pueblos le dijeron: no vas a pasar. Así que, hermanos, es real. Cuando vamos camino a Canaán, hay una lucha, hay naciones que no nos van a querer dejar pasar. El enemigo va a estar ahí para impedirte que tú puedas venir y puedas recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Qué bueno que estás aquí y hemos vencido, amén, porque Amalek, ¿qué significa Amalek o de qué es tipo Amalek? Amalek es un tipo de la carne. Amalek es un tipo de la carne en nuestra vida y va a atacar cuando nos estemos débiles, y va a atacar cuando estemos atrasados, y va a atacar cuando nos detengamos, y va a atacar el enemigo, el diablo, va a venir Amalek sobre nuestra vida. Porque démonos vacaciones espirituales y definitivamente a lo que le damos deleite y gozo es a nuestra carne. Es cierto que tenemos el temor de Dios, pero al final de cuentas le estamos dando el gozo y el deleite a la carne. Porque Amalek es lo que ataca, es como nos ataca. Y este Amalek viene, Éxodo 15, ahí está la historia, viene, ataca, y viene Dios y le dice a Moisés: Moisés, tú vas a ir a subir y pelear en contra de Amalek. Y viene Moisés se sube al monte, juntamente con Moisés se pone Aarón, se pone Hur, pero abajo Josué y el ejército de Dios iba a pelear en contra de Amalek.
Cuando usted lee las batallas que el pueblo de Israel presentó, créame que en muchas batallas el pueblo de Dios se encontraba lejos, se encontraba en la montaña, mandaba Dios a un solo hombre, mandaba Dios al ángel de Jehová, mandaba Dios estrellas, mandaba Dios un montón de cosas contra distintas naciones que Dios peleó. Pero es increíble, por ejemplo, Gedeón, los 300 solamente gritaron, ahí estaba Amalek, pero en esta batalla fue literal ir con la espada a pelear en contra de la carne. Porque solamente la palabra de Dios, la espada que tenemos, es la que va a deshacer a Amalek, bendito su nombre. Y son batallas que sí Dios dice, tú las tienes que enfrentar porque es tu carne, Oscar. Y Oscar, tú sabes lo que tienes ahí. Tú sabes con qué batallas, tú sabes con qué luchas. En algunos no ven lo que tal vez uno ve o vio en su momento, porque qué bueno si alguien no se contaminó con el mundo. Pero qué tal mi actitud de enojo, mi actitud de soberbia, mi actitud, eso es algo, no que yo le diga a Dios, quítame mi enojo, Dios, quítame mi enojo. No, ni un ángel, ni una estrella, ni una gloria va a venir a quitar mi enojo. Tiene que ser uno con la espada, con la verdad que tenemos, peleando en contra de aquello que tenemos. Y uno sabe qué es lo que batalla con la carne. Porque viene Moisés y dice la Biblia que él levantaba las manos. Y Aarón y Ur le ayudaron porque él se cansó. Y dice que cuando levantaba las manos, obviamente prevalecía el ejército de Dios y Amalek fue vencido en ese momento. Vamos a Génesis 15 porque ahí viene Dios y dice algo realmente también interesante. Éxodo 15. Éxodo 15, hermana, por favor. Sí. Ay, no es Éxodo 15. Es 17, perdón. Éxodo 17. Gracias, Jesús. Éxodo 17, versículos del 13 en adelante. Éxodo 17, del 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, ¿qué cosa habría? Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La primera parte dice en el 14, yo voy a raer la memoria de Amalek para siempre. Eso se consiguió después del rey David, con un rey que ahorita no recuerdo su nombre, pero humanamente pudiéramos decir que, de esa descendencia física no hay Amalek. Pudiera ser que por ahí algunas tribus de aquellos lados existan o estén. Pero en el 16 dice, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pero esta guerra que está hablando aquí Dios es una guerra que es una guerra espiritual. Es una guerra que iba a tener Dios, obviamente con esta nación que iba saliendo, pero más adelante con los descendientes de esta nación. Dígale a su hermano que está al lado, porque nosotros hoy somos israelitas espirituales. Dígale, vamos a tener guerra. Y siempre contra mi carne, contra Amalek, sí, porque nos alcanza hasta nuestros tiempos. Después de esta batalla y esta victoria de Moisés, obviamente ellos pasan 40 años en el desierto. Y después de Moisés se levanta Josué, que conquista la tierra prometida, no saca a todos los habitantes de ese lugar,
Y después encontramos que vienen los jueces. Y hay un juez llamado Ahod. Y ahí en Jueces capítulo 3 se vuelve a levantar Amalec con Eglón para luchar en contra de Israel. Hablándonos, hermanos que están más familiarizados, preste atención con el camino crucificado, que la batalla en el tiempo de los jueces no es esta misma que enfrentó Moisés, porque Moisés con ellos era un pueblo niño, era un pueblo pequeño, pero en el tiempo de los jueces ya tenían espadas, habían pasado 40 años, habían hecho esa comunión con Dios en el santuario. Así que cuando se levanta Ahod a pelear contra Amalek, hermano, es otro nivel. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Porque, hermano, así como pasas la primaria y el maestro en el kinder te dice, a ver, 2 manzanas más 2 manzanas son 4. Pero si usted ya pasó y viene de la universidad y yo estoy aquí enseñándole, a ver, 2 manzanas más 2 manzanas, realmente es cierto, un universitario me va a decir, ¿qué le pasa, verdad? Así es en el lado espiritual, hermano. Su palabra es un mapa y son escalones que vamos subiendo. A veces pareciera que llevo 20 años, pero me encuentro con una carne que no sé si ni siquiera puedo saber si soy salvo. No, es que estás en otro nivel de batalla. Ya pasaste lo que has tenido que pasar de manera espiritual, pero estás en otro nivel de batalla. Bendito sea su nombre. Porque después a Amalek, a otro juez que lo encontramos peleando en contra de él, encontramos a Gedeón. Se juntaron los orientales, se juntó Madián y se juntó Amalek. Y ellos sembraban, y dice que Gedeón estaba escondido de ellos, de los amalecitas, porque obviamente venían y les quitaban el grano hasta dejarlos pobres, miserables, sin nada. Hermano, lo que va a hacer la carne siempre es quitarte la semilla que tú tienes y que está ahí y que tú has almacenado de la palabra de Dios. Y de repente sentirte que no tienes nada, desvalidos, sin ganas, sin deseos, porque la carne es de generación en generación y son batallas diferentes. Y qué bueno si en un lado esa hambre vienes y dices, la tengo que saciar con las cosas de Dios, la tengo que saciar con esta vida que solo puede encontrar en su casa, en su palabra, orando y buscándole. Porque el ser humano cuando conoce, se aleja y viene a Amalek y lo mata de hambre, obviamente a veces lo que hace es alejarse. Pero no te alejes, mejor ven y dile, Dios pelea en contra de esto, es otra batalla, es otra lucha que tengo el día de hoy, pero vamos, has vencido, has ganado, aquí está escrito, tú ibas a raer a Amalek para siempre, ráelo de mi ser, de mi vida. Y sabemos en la escritura cómo es que él gana la batalla, bendito su nombre, él gana la batalla a Gedeón con 300 hombres. Porque los números en Dios no son los números que yo pienso. Porque la manera de ganar de Dios a veces no es ni como yo deseo y quiero. Porque Dios va a demostrar siempre su poder. Porque Dios va a demostrar siempre su grandeza. Porque Dios va a demostrar quién es Dios. Pero es otro nivel ahí con Gedeón. Pero viene el momento en el cual Dios dice, hoy sí. Hoy voy a acabar con Amalek. ¿Puedes bendecir a Dios? ¿Puedes glorificar a Dios? ¿Puedes exaltarlo? Santo su nombre. Y había un rey. Y había un rey al cual Dios escogió. Bueno, Dios no escogió. Le escogió el pueblo. El pueblo vio que las demás naciones tenían rey. Dios quería gobernar por el sacerdocio y por los jueces a su pueblo. Era la manera que Dios quería hacerlo. Pero el pueblo vio que las demás naciones tenían reyes y le dicen a Samuel, Samuel, queremos rey. Y la Biblia dice que Samuel se pone a llorar.
Y Dios le dice, cállate, Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, al Rey de Reyes, Señor de Señores, santo su nombre. Y nosotros encontramos que cuando Moisés escribe Deuteronomio, Dios especifica las cosas que los reyes tenían que hacer. Una de las cosas que los reyes tenían que hacer era transcribir el libro de la ley. No se tenían que hacer caballos, no se tenían que casar con muchas mujeres. Y les dice también Moisés a través en el libro de Deuteronomio, tú vas a deshacer para siempre a Amalek, porque recuérdate, Deuteronomio 25 del 17 a 18, Moisés le dice así, dijo Moisés, no es Éxodo, es perdón, es Deuteronomio, ahorita les digo dónde dice, les dijo, él decía en la ley, acuérdate de lo que Amalek les hizo cuando iban camino hacia la tierra prometida. Amalek mató a los más grandes, mató a los niños y mató a los que estaban cansados. Gracias, hermana. ¿Cuál es? 25:17. Ajá, Deuteronomio 25, 17 al 19. Dice, será pues cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos, estoy en el 19 alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios por heredar para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. Eso es lo que Dios dice en Deuteronomio 25, 19. ¿Será que cuando tú conquistes la tierra prometida, la poseas, raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo? No te olvides. Entonces, en el tiempo del rey Saúl, la nación de Israel ya habitaba en la tierra prometida. Y ahí, hermanos, es otro nivel de guerra, ¿sí? Sí estamos viendo el cuadro, hermanos, de manera cronológica, las batallas que hay, que hubo. Y entonces, Saúl, viene Dios y viene a través de Samuel y le dice, Dios quiere confirmar tu reino. Dios quiere confirmar tu vida. Diga, Dios quiere confirmar mi vida. Gloria a Dios. Y le dice, vas a ir y vas a destruir a Amalek del todo. No vas a dejar vivo nada. Ni animales, ni nada. No vas a dejar vivo nada. Y entonces Saúl tenía ahí la oportunidad de confirmar su reino. Él ya había fallado una vez por no esperar a Samuel. Y viene Dios y le dice, ahora vas a volver a cumplirlo, vas a volver a hacerlo. Entonces Saúl va y obedece, ¿verdad que sí obedece? Y decía la pastora, no sé si obedeció Saúl o no obedeció Saúl. Sí obedeció, pero a medias. Sí obedeció. Dice el hermano que no obedeció. Fue a medias. O sea, sí fue. Obedeció poquito, por eso decía la pastora, creo que en su conferencia, que a medias a Dios no le agrada y no le gusta. Y de hecho no es no obedecer. Usted le dice al hijo, ve y haz esto, pero lo hace a la mitad. De seguro que lo regañaba, ¿verdad, hermana Rosita? Y les daba sus cuas. Okay. Porque fue a medias, ¿verdad? Usted quería, como usted dijo, la hermana Rosita, mis respetos, hasta el pastor regaña hoy. Gloria a Dios. Sí, y entonces viene Esaú y viene Samuel. Dios le dice, Esaú obedeció a medias. ¿Ve? Y la escritura nos dice que el rey Saúl tomó lo mejor de los animales y le dice para sacrificar a Dios. Pero tomó a un agageo, amalecita. La historia judía dice que este agageo, amalecita, dice que en ese tiempo, bueno, los reyes cuando se capturaban de otras naciones enemigas,
se podía hacer dos cosas con ellos. Uno de ellos era hacer alianza con ellos, o la otra, hacerlos esclavos. Y entonces, en la mentalidad de Saúl, porque Dios empezaba a alejar de él, lo que él quería con la carne, con Agai, es vamos a hacer alianza, porque no lo quería hacer esclavo, porque si no, lo hubiera matado, lo hubiera encerrado, pero él quería hacer una alianza con ese rey. Y hermano, no podemos hacer alianza con el enemigo, no podemos hacer alianza con nuestra carne, no podemos hacer alianza. Esto lo dice la historia judía, pero que en ese momento, esos días que pasaron antes que viniera Samuel, que de una mujer se embarazó de Agai, y es la descendencia que más adelante encontramos de... Es Amán, Agai. Amán, gracias. Bueno, no, es que aquí con Saúl sí es Agai. Estoy hablando de Saúl y Agai. En Esther sí es Amán. Sí, pero aquí en la historia de Saúl es Agai, Agageo. Agai, el Agageo amalecito. Sí, pero vamos ahorita con Amán. Sí, sí. Pero Amán sigue siendo de Amadata. Amadata Agageo. Si no, vamos para allá. Apenas estoy en la introducción. ¿Estamos bien? Sí, vamos para allá. Okay, vamos para allá. Sí, no, qué bueno. Gracias a Dios, aquí tenemos estudiosos de la Biblia y eso es bueno. Y me agrada que pregunten, me agrada, sí, igual, por esta emoción que hay, hermano, Dios está aquí, puede bendecirlo, puede alabarlo, puede glorificarlo, santo su nombre, porque sé que Dios está hablando a nuestros corazones. Uno se puede equivocar, pero Saúl, obviamente, estoy contando la historia de Saúl, es Agai, el Agageo, amalecita. La historia judía lo dice, que tuvo relaciones con una mujer y de ahí surgieron los agageos descendientes hasta Amán, y precisamente el que estuvo en los tiempos de la reina Esther. Pero igual Saúl, al dejar vivo a su familia, es la historia judía, pero también podemos pensar que su descendencia escapó, estuvo libre, pues al final uno dice, pues me entrego como rey, hijos, hijas huyan, y al final pues esa descendencia continuó, obviamente porque los encontramos hasta el tiempo de la reina Esther. Entonces sí viene Samuel y le dice, ¿qué pasó, Saúl? Esto que oigo, y se oían las ovejas, ve, las vacas, mo, ve, mo, y le dice, no obedeciste, dice, pero es que mira, las guardé para sacrificar a Dios. Y viene Samuel, le dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecer, porque si usted y yo no pecamos, para la limpieza del pecado dice que se necesita el derramamiento de sangre. Y gracias a Dios Jesús está con su sangre para limpiarme y perdonarme. Pero qué mejor que no usarla y permanecer limpios, honestos, bien delante de Dios. Le agrada a usted que es padre, un hijo obediente, un hijo al cual puede usted decir, te confío esto porque sé que vas a hacerlo bien. Obviamente, no que el hijo rebelde y todo, no le confiemos, pero sí batallamos. Y por eso Dios dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Y entonces viene Samuel y le dice, tráeme a Agai, tráeme al Agageo. Y dice la Biblia que Samuel, a filo de espada, Shandar y Basaya, bendito su nombre, fue como destruyó la carne. En el tiempo de Moisés, que es la primer batalla, encontramos que se ganó de alguna manera en hermandad. Aarón y Hur levantando las manos. Hay momentos en que en una parte vas a necesitar, cuando inicia, cierto, del pastor, de la gente que te acompaña, de la gente que está contigo para pelear las batallas contra Amalek. Vas a necesitar los 300 como Ahod, como peleó, pero hay momentos en que, aunque todos estén de acuerdo, porque yo creo que Benjamín y todos los que estaban, pues Saúl tiene razón, hagamos alianza con este rey, ay, tenemos tantos enemigos, los filisteos y tantas cosas, está bien que los amalecitas pues estén con nosotros,
Pero se levantó Samuel diciendo, no, lo que ustedes piensan no es lo que piensa Dios. Y entonces a filo de espada deshizo a Amalek, deshizo a ese rey. Shahana, Ribabasahaya, gloria a su nombre, aleluya. Hay momentos en que tú te vas a tener que parar en la verdad. Gloria a su nombre. Aunque todos pudieran estar en desacuerdo con nosotros, Dios es santo y tenemos que ser santos y pelear en contra de Amalek. Y Amalek y ese rey fue deshecho a filo de espada. Y Saúl perdió el trono. La Biblia dice que es cierto, se enfrenta contra los filisteos. ¿En qué momento de su vida Saúl lo mata a un amalecita? En el momento en que han pasado los años, Dios se ha alejado de él. En el momento en que está débil, en el momento en que se detuvo, en el momento en que se alejó de Dios. Diciéndonos Dios que es cierto, cuando estamos abajo, que empezamos como cuando Israel salió de Egipto, es cierto que tenemos luchas contra Amalek. Pero al pasar los años y al vivir más vida cristiana, si tú y yo nos alejamos, va a venir Amalek también de igual manera como vino con Saúl, cuando ya estaba acabado, cuando ya estaba cansado, cuando ya Dios no le hablaba, y vino y lo mató. Es cierto que fueron los filisteos, dice la Biblia, lo hirieron, pero encontramos en el primer libro de Reyes que llega una amalecita con David, con la corona de Saúl, y dice, ¿qué pasó allá en Gilboa? ¿Qué pasó allá en la batalla? Y dice, yo maté al rey Saúl. Y uno dice, bueno, ¿fueron los filisteos o fue Amalek? El lado es que Saúl fue herido, y hay veces que gente que es herida en un accidente llega al hospital y se salva. Hay otros que reciben un impacto aquí y se mueren, ¿verdad? Saúl estaba sobreviviendo, queriendo vivir. Y entonces el amalecita pasó, lo vio herido, y entonces el amalecita lo remató y acabó con la vida del rey Saúl. Hermano, si no acabamos con la carne, Sharabasía, la carne nos va a matar. Si no acabamos con aquello que podemos y necesitamos pelear, la carne nos va a matar. El Señor nos ayude, porque sí tenemos las armas para poder pelear, las armas para poder hacerlo. Después, en el orden cronológico de Amalek, como sigue, encontramos al rey David, y es en esta misma batalla. El rey David no va a esta pelea con Saúl y los filisteos, y él está listo para lo que el rey filisteo le diga que haga. Y mientras él está en esa lucha de la batalla, la Biblia dice que los amalecitas van y atacan a su pueblo, a sus mujeres, a sus hijos, y se los llevan. Porque la carne, vuelvo a eso, cuando tú estás peleando, cuando tú estás luchando, cuando tú estás en guerra, obviamente va a venir y va a atacar lo más débil siempre. Porque ese es el punto de esta tribu, de este ser tan así vivió su vida, que solo se dedicó a robar y a matar de esa manera, a lo más débil, a lo que no podía defenderse. Que vil y ruin era Amalek. Y Dios le dice, acuérdate, le dijo a sus reyes, acuérdate lo que te hizo Amalek, acuérdate, te va a atacar, no cuando eres fuerte, no cuando tienes todo, cuando eres débil. Cuando bajas la guardia, es ahí donde va a aprovechar el enemigo, y que Dios nos ayude a poder saber y entender que bajamos la guardia, sí la bajamos, pero volvemos a levantarnos. Porque David peleó y luchó, bendito su nombre, y rescató nuevamente a sus mujeres, y rescató nuevamente todo lo que el enemigo le había robado. Así que, hermanos, sí sabemos, santo su nombre, que el Señor nuestro Dios, si el enemigo ha venido, si el enemigo ha atacado, Sharabasía, nosotros vamos a encontrar que Dios está con nosotros, que Dios va a pelear también de igual manera nuevamente en nuestras vidas, santo su nombre. Gloria al nombre de Dios. Y entonces encontramos todo un tiempo de monarquía, todo un tiempo en donde hay reyes, está Salomón, un reino de paz.
se divide el reino del norte, reino del sur, y después ambos reinos vienen y caen. Cuando estoy hablando de este tiempo del rey David, estoy hablando más o menos el año 1000 antes de Cristo. Y cuando nos encontramos el tiempo de la reina Esther, nosotros encontramos que han pasado más de 500 años cuando se vuelve a presentar esta otra batalla. Y estos que están aquí con la reina Esther, el pueblo que está aquí, ya salió de Egipto, ya conoce las historias del Mar Rojo, del desierto, de la tierra prometida. Dios ahí también les dio el templo de Salomón. Es un pueblo que no es ignorante el que se fue cautivo. Fue un pueblo con conocimiento de Dios que se fue cautivo a Persia, Babilonia. Cuando se habla aquí de Persia es que el reino de Babilonia había caído y el rey Asuero que estaba gobernando era un gobernante de los medos y persas, que es el imperio que Daniel nos muestra que es el que sigue. Ahora, pregunta para ustedes estudiosos de la Biblia. Pregunta, ya vamos a ir a Esther. ¿De qué tribu eran Esther y Mardoqueo? ¿De qué tribu eran? Hay 12 tribus. ¿De qué tribu eran Esther y Mardoqueo? ¿Alguien sabe? Puede decir, no sabemos. Gloria. Leví, dice la hermana, no. A ver, vamos a Esther, capítulo 2. Amén. Sí, estamos aquí, hermanos. Vamos a Esther. Han pasado 500 años. ¿Usted cree que a la carne se le olvidó a usted que ya lleva 2 años, 3 años congregado, que siente la gloria de Dios y que va bien y que camina? Esther, capítulo 2. Le estoy recordando que estudiamos Zacarías, pero esto está pasando paralelamente a Zacarías. De alguna manera le doy bien la fecha, pero sí. Eran judíos, ¿no? Sí, versículo 5, hermano. Sí, eran judíos. Eran judíos, ciertamente, pero eran de una tribu, Esther y Mardoqueo, hermano. Dice capítulo 2, versículo 5. ¿Pueden ir ahí, por favor? Esther, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice así: había un varón judío en Susan, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, ¿del linaje de qué, hermanos? Del linaje de Benjamín. Del linaje de Benjamín. Porque Dios, hermano, siempre nos da oportunidad. Si usted falló ayer, el diablo obviamente va a venir y le va a recordar su pecado y su pasado. Pero viene Dios y dice, yo te voy a dar una nueva oportunidad. Oh, Sharabas. Yo te voy a dar una nueva oportunidad. Sí, fallaste ayer, fallaste atrás, pero no te preocupes, porque yo soy el Dios de las oportunidades. Porque precisamente Esther y Mardoqueo tenían que ser de la tribu de Benjamín. Hablándonos y diciéndonos que usted y yo podemos hablar mal del rey Saúl en un sentido, cómo se equivocó, cómo hizo al final, decir, wow, pero viene Dios y dice, mira, lo que tú estás haciendo ahorita va a repercutir. No sé si en tus hijos, en tus nietos, en lo que viene, pero bendito sea el nombre de Dios, que hoy tú tienes la oportunidad de resarcir aquello que tu padre, tu tatarabuelo, bisabuelo no lo pudo hacer. Tú lo vas a hacer el día de hoy. Puedes bendecir a Dios, porque dice, hará un canto solamente, no sé si diga eso en la Biblia, pero que Dios te preparó y preparó a Esther y a Mardoqueo para ese momento, amén. Para esta hora has llegado, para esta hora ha sido tu vida. Y lo dice ahí, eran del linaje de Benjamín. Porque lo que no hizo Saúl, estos viene Dios y en otro nivel, santo su nombre, lo tenían que hacer. Porque este Agai, ahora sí me dicen dónde, en Esther dice que Agai era Agageo, hermana, ¿sí lo encontró? Sí, en el 3, capítulo 3:1. Capítulo 3:1, vamos a leer de la descendencia de la carne de Amalek, dice 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero
engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? ¿Qué paralelo encontramos otra vez? La misma pelea, la misma batalla a otro nivel. Descendientes del rey Saúl contra descendientes de este Agag. En algo cierto completamente diferente. Porque sabemos que este Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. Y vuelvo a ese punto que yo le dije. Amalek, ¿de dónde venía? ¿Cuál era su pasado? Y denle poder a alguien que ha sido desechado, despreciado, despechado, que nunca ha tenido el amor y el cariño. Denle poder, va a ser un déspota, va a ser un tirano, va a ser alguien que de alguna manera va a ofender. Tenga usted 3 pesos más que yo, si yo tengo 3 pesos más que usted, si he sido en una vida pasada que no trabajé con ella, me voy a sentir que yo tengo 3 pesos más que ustedes. Y de alguna manera, qué bueno, Dios no está peleado con que usted obtenga lo económico, los títulos, se prepare, pero siempre ante todo poder decir, todo viene de Dios y lo pongo en las manos de Dios, porque Él es el que me ha dado todo y me ha bendecido. Pero alguien que no ha sanado nunca de todo aquello de un pasado, simplemente se vuelve ese lado de un Amán, teniendo el poder, porque un solo hombre de alguna forma no se inclinaba ante él, quería hacer un genocidio de matar a todo un pueblo, de asesinar a toda una nación. Hermano, hoy Amalek, de alguna manera es cierto, lo vemos en todos los ámbitos. La televisión está pagada obviamente por el enemigo. Todo lo que hay, lo que existe para ser famoso, se necesita de esos contactos, pero obviamente contra el enemigo. La televisión, el cine, la radio, todo lo que se produce es para satisfacer la carne. Porque hoy Amalek, en este tiempo, usted y yo somos de ese pueblo judío, de ese pueblo espiritual que está peleando contra Amalek en niveles de una manera alta, grande y tremenda. Y lo que el enemigo sabe que le queda poco tiempo porque estamos por irnos, porque hay un pueblo que se va a ir con Dios, hay un pueblo que va a ser arrebatado. Y dice, yo tengo que deshacer y matar a este pueblo que aún queda, y lo voy a hacer complaciendo su carne. Porque el enemigo es tan sutil que ya no viene con con cuerno, no viene tan sutil a decirte, esto no es malo. Quiérete, Oscar, ay, acuéstate, Oscar, quiérete. Te lo mereces. Y uno no se merece nada más que la gracia, el amor y la misericordia de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh! Es el encargo, porque Dios lo dice, por generación tendré guerra contra Amalek. Y lo mismo de Amán con Esther, es lo que sigue haciendo el día de hoy. Y entonces se levanta Esther, se levanta Mardoqueo, haciendo en los planes de Dios lo que se tenía que hacer, y sale el edicto del rey, y Amán viene y dice, por ponerle el ejemplo, vamos a ver esto, dice en enero, dice, de aquí a junio, los judíos tienen que ser exterminados. Es un decreto del rey y va a ser así. Y el punto psicológico cuando alguien te amenaza provoca más miedo y más muerte de alguna manera, porque tú no sabes el momento en que te puede atacar, ya había una fecha, ya había un momento, pero el terror de que siendo amalecita, estando en un territorio, en junio te voy a matar. Ya lo dijo el rey, Sabemos lo que pasa, Esther se hace reina, por momentos no puede ver al rey, pero al final ella, cuando no era llamada, entra al rey, que pudo haber sido muerta, pero obviamente se vuelve a hacer un decreto. ¿Y sabe cuál es el decreto que da Mardoqueo? No abroga el decreto que hizo Amalek.
No dice, Amalek, ya no mates a los judíos. Amalek, quita esa muerte. No. ¿Sabe qué dice la Biblia que hizo? Que nos podemos defender. Dile a tu pueblo que se puede defender. Dígale a su hermano, nos podemos defender. Nos podemos defender. Nos podemos defender. Bendito es su nombre. Nos podemos defender. Gloria a Dios. Y hermano, y nuevamente, como con Moisés, ¿qué cree que hubo? Contra Amalek, ¿qué cree que hubo en el tiempo de Esther? Guerra, batalla, lucha. No vino el ángel de Jehová a acabar con los amalecitas como con los siros. No vino Dios a abrir el mar y a tragarse a los amalecitas. ¿Qué cree que tuvo que hacer este pueblo con conocimiento? Este pueblo que había crecido con grandes cosas en Dios. ¿Qué cree que tuvo que ir a hacer en contra de Amalek? Pelear. Usted y yo, ¿qué cree que tenemos que hacer en este tiempo? Pelear, gloria a Dios, pelear, luchar. Cuando usted viene y ve que gritamos y movemos las manos y aplaudimos, no es de alguna manera decir, wow, queremos impresionar a alguien. Aquí no queremos impresionar a alguien. Obviamente entiendo que vengo de afuera, de ver mil cosas, de estar rodeado de tanta cosa. Entonces viene Dios y dice, sabes, tú te puedes liberar y tú tienes que pelear. ¿En dónde? En la casa de Dios. Y tienes que levantar tus manos y tienes que agitarte y tienes que mover y tienes que pelear y ayunar y orar y luchar y pelear y seguir y caminar. Porque si tú te detienes y te debilitas, la carne te puede matar, la carne te puede acabar, la carne te puede hacer a un lado del camino, la carne te puede deshacer, te puede llevar, porque está en este tiempo peleando para que tú y yo no lleguemos. Al enemigo, al diablo le queda poco tiempo. Tú y yo estamos a punto de irnos, santo su nombre. Así que vale la pena pelear, vale la pena conservarse, vale la pena seguir, vale la pena luchar. Gálatas dice, y los frutos de la carne son claros, enemistades, pleitos, iras, contiendas, adulterios, todo eso. Y son frutos que se tienen y que hay que pelear. Y no solo la raíz, no solo, perdón, el fruto, sino el árbol, que de alguna manera Oscar lo ha consentido. No, hay que pelear y hay que luchar. Podemos ponernos de pie por un momento. Es el mensaje ahora. Gloria a Dios, santo su nombre. Él es bueno, es otro nivel el libro de Esther. Si Dios dice que le entramos a estudiarlo, pero el Señor es bueno, amén. Él es bueno, gloria a su nombre. Vamos, levante sus manos, alabe a Dios, bendiga a Dios, exáltelo, glorifíquelo. Hay lucha, al salir puede ser que tenga la lucha en contra de la carne. Al salir puede ser que algo pase, algo suceda. Al salir, al estar aquí, tal vez algo hubo, algo vino. Tal vez antes de venir ni quería venir porque mi carne me estaba deteniendo, porque mi carne me quería que no estuviera Shahandar y Basaya, porque mi carne tal vez me dejó hoy en casa, porque no quise venir por mi carne. Pero Padre, en esta hora no vamos a permitir, no voy a permitir Shahandar y Basaya que algo me impida caminar, seguir. Porque cuando me vuelvo débil, cuando le hago caso a mi carne, a mis emociones, a mis sentimientos, esto perverso que tuvo un pasado que no arregló y que quiere venir a destruir mi vida, entonces, Señor, sé que necesito, sé que debo, sé que puedo, con la espada de tu palabra, con la espada que tú tienes, Sharabasia, con mis manos. Aarón, Moisés levantaban las manos. Aarón y Ur y Moisés para que Amalek fuera derrotado. Esa era vacía. Y tal vez eres hoy un Saúl que está consiguiendo algún Agay ahí, pero dice Dios, vamos, si Dios dice acábalo, Dios tiene y nos dice que lo debemos de acabar. Porque si hubo hombres de la tribu de Saúl, Esther y Mardoqueo, valientes, que dijeron, si peleamos en contra de Agay, si peleamos en contra de la carne, y haremos lo que Dios nos diga. Aún en medio de Esther pudo morir, ella peleó y luchó. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu verdad, que hoy enseñas a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gracias por tu pueblo que está conectado, gracias por tu pueblo, Señor, que está aquí. Bendícelo y guárdalo, cércalo, sé con él,
en sus luchas, en sus problemas, en sus batallas, Dios. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Rogándote que tú nos lleves, nos guardes con bien, Señor. Seas en nosotros y con nosotros. Salir de este lugar, te alabamos, te bendecimos. Ve con tus hijos. Ha pasado media semana, seguimos en ella. Y poder estar alabándote y bendiciéndote en tu casa. El día del Señor, te damos gracias. Señor, en esta hora bendice a tus hijos y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Puede alabar y bendecir a Dios. Puede darle la gloria y la honra, aleluya, Shahaya, porque Él nos da la victoria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias.